Nantes es una ciudad de 800.000 habitantes situada a orillas del río Loira y aquí vive desde hace 3 años la aragonesa Isabel Ade, que nos ha citado en un cine. Isabel. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Dani de Aragoneses por el Mundo. ¿Qué tal? Encantado. Encantada. Bueno, cuéntanos por qué nos has citado aquí en un cine. Pues porque ahora tiene lugar el Festival de Cine Español de Nantes y nosotros, bueno, mi compañero Pablo y yo, nos encargamos de recibir a los escolares que vienen a ver películas en español por las mañanas. Pero ese no es tu trabajo de normal, ¿no? No, yo soy lectora en la Universidad de Nantes y doy clases de español oral. ¿Y por qué no tienes clase hoy? Pues porque estamos en huelga. Los profesores investigadores están en huelga y los estudiantes están bloqueando la universidad, así que llevamos 1 mes y medio sin poder dar clase. ¿Y cómo se lleva eso de no dar clase? Pues muy bien. Hombre, es un poco estresante porque luego tenemos que recuperar y estamos en una situación un poco incierta, pero bueno, ahora para el festival la verdad que nos viene bastante bien porque nos podemos dedicar al 100% al festival. Hola, buenos días. Bienvenidos al Festival de Cine Español de Nantes, que como sabéis está llegando ya a su fin. La película que vais a ver es Paisito, de la directora Ana Díez, que ha estado con nosotros durante este festival. Esperamos que os guste. Apagad vuestros teléfonos móviles para no molestar a vuestros compañeros. Y bueno, os esperamos esta tarde si podéis venir al cine. Bueno, pues Dani, yo os he traído ahora al Castillo de los Duques de Bretaña, de aquí de Nantes, que es un castillo de la Edad Media y es el último castillo del Loira antes de llegar al Océano Atlántico. Es un sitio muy agradable, además cuando vine de turista a Nantes es el primer lugar que visité. Sus fosos y el césped del parque me recuerda bastante a la Aljafería y por eso cuando hace buen tiempo pues es un lugar muy agradable para sentarse aquí a leer, a hacer un picnic con los amigos y es un sitio bueno, que siempre que puedo intento venir. Y esto es muy bonito, pero supongo que se echarán de menos cosas de Zaragoza también, ¿no? Sí, yo echo muchísimo de menos Zaragoza. Lugares como, no sé, las bodegas Almao para tomar las tapitas al mediodía, o no sé, cuando hace buen tiempo en la Plaza Santa Marta, poderte reunir también. Aquí a partir de las 7 de la tarde la gente se recoge mucho, sobre todo en invierno. Son bares más tranquilos, de estar tomando café o cervezas. O si no, discotecas, no hay un bar intermedio donde pongan música y puedas bailar o estar de pie con los amigos. Isabel, estamos aquí ahora a las orillas del Loira, ¿no? Del río. Sí, estamos en lo que se llama, bueno, la isla de Nantes. Ahora vamos a ver las máquinas de la isla. Son unas máquinas inspiradas en la obra de Julio Verne, que era de aquí de Nantes. Creo que están muy orgullosos de él aquí, ¿no? Sí, la ha creado una compañía de teatro que se llama Royal Deluxe y la estrella es un elefante de 12 metros que anda, en el que te puedes montar, tiene varios pisos y cuando hace buen tiempo incluso echa agua por la trompa y es bueno. Ahora vemos que está empezando a salir el sol, sí. O sea que puede ser bonito subirse. ¿Tú te has subido más veces? Yo sí, me he subido ya varias veces. O sea que hoy te vas a animar o no? No, yo te dejo a ti el honor de montarte, pero merece la pena. ¿Merece la pena? Sí. Bueno, esperemos que no nos pase nada. Vale, no creo. Aquí en el barquito se está a gusto, ¿no? Sí, es un paseo muy agradable, la verdad son 10 minutos desde que lo coges en Nantes hasta que llegamos al pueblo, a Cantemún, y bueno, es muy agradable, además hoy estamos teniendo muchísima suerte que no es habitual. ¿Cómo son los franceses? ¿Son tranquilos? Sí, son muy educados, yo la verdad es que estoy muy a gusto aquí en Francia, sobre todo por eso, porque la gente es muy educada, muy respetuosos, muy solidarios también. Estamos en Cantemún. Es un pueblo, bueno, originalmente era un pueblo de pescadores, actualmente, bueno, es un pueblo en el que vive gente normal. Es un pueblo muy curioso porque tiene todas las casas pintadas de diferentes colores. Y esto es así porque antes, cuando vivían aquí los pescadores, pintaban sus casas con las pinturas que les sobraban de sus barcos. Vemos que hay gente que casi hasta vive en sus barcos, ¿no? Sí, efectivamente, ahí vemos la ropa tendida. Y bueno, si os parece vamos a visitar las calles.
Isabel, esto es a lo que te referías, ¿no? Con que era un pueblo muy curioso. Sí, sí, sí. Bueno, esta casa en particular es una de mis preferidas y siempre que vengo la enseño porque, bueno, como veis está toda pintada hasta el mínimo detalle, bueno, todas las casas son así, solo que esta es especialmente colorida, con los pajaritos, las hojas, las flores, todo. ¿Y cómo te quedaste la primera vez que viniste aquí? Pues bastante impresionada, es que parece un pueblo como un cuento. Un cuento, me gustó muchísimo, porque es todo peatonal, no hay ningún peligro, incluso en el suelo hay a veces dibujados juegos para que los niños hagan, o sea que creo que se tiene que tener una infancia muy feliz aquí. Bueno, ya te has puesto mona, yo no estoy a tu altura, pero... Sí, bueno, había he que venir, intentado por lo menos. había que venir a la ópera guapa, ¿no? Sí, un poquito más elegante por lo menos, aunque no es un sitio en el que la gente venga muy elegante, pero sí que... Se cuidan un poco, ¿no? Sí. Y bueno, vemos que la cultura aquí en Francia se cuida mucho, ¿no? El cine, el teatro, la ópera... Nantes sobre todo es una ciudad que tiene muchas ofertas culturales y hay unas representaciones de ópera casi cada 2 meses, pero también espectáculos de danza, de teatro, recitales de música clásica, o sea que es un teatro que está en casi continua actividad. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Isabel, es una pasada este teatro, ¿eh? Sí, a mí me encanta, además que siempre está muy lleno, tiene mucha vida. Yo siempre que puedo vengo y además que bueno, me recuerda, no sé si te da la impresión, pero me recuerda un poco al Teatro Principal de Zaragoza. Sí, es el mismo tipo, con los balcones, con el patio de butacas abajo, ¿no? Sí. Además está muy bien conservado, está creo que restaurado hace poco porque está todo muy nuevo. ¿Y a qué espectáculo me has traído hoy? Es un espectáculo de danza contemporánea que se llama Folies y bueno, representan un poco la locura del mundo actual, el caos, los crímenes. Isabel, después de la ópera, la vida social es imprescindible. Preséntanos, ¿a quién Pues tenemos mira, aquí? Ella es Cristina, es una amiga que viene de Madrid. Hola. Ella es Mel, francesa de aquí de Nantes. Hola, ¿qué tal? Y Antoine también de Nantes, a los dos les conocí en mi primer año estando aquí. O sea que Los dos habláis español, creo, ¿no? Hombre, como que no, sí, bueno, un poco. Y bueno, ¿qué podemos decir de Isabel? ¿Es maja? Es muy maja, es una chica, me faltan calificativos. Isabel, ¿y del futuro qué es lo que esperas? ¿Quedarte por aquí por Nantes o está la vuelta en mente? Pues el futuro más próximo estar aquí en Nantes. De momento sí, un par de años por lo menos seguro, hasta que acabe mi trabajo aquí y después si tengo la posibilidad sí que me gustaría volver a Zaragoza, si puedo, claro. Quiero saludar a mi familia que está en Aragón y a mis amigos en Zaragoza y un saludo muy especial a mi sobrina Candela que tiene 4 años. Bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos por allí o por aquí por Nantes. Adiós, Hasta adiós. luego.